Hola a todos, ¿cómo estáis? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube, después de este parón que he tenido en estas breves semanas debido a la alta carga de trabajo por este conflicto que, bueno, me ha hecho estar un poco lejos de vosotros. Es un placer estar de nuevo aquí y también con estas nuevas noticias que hemos visto de esta aprobación de esta tregua entre Israel y Hamás, con la cual, bueno, a partir de mañana se producirá esta tregua de unos 4 días en las que rehenes israelíes que estaban en manos de Hamás volverán a casa y también prisioneros palestinos. Algo, por supuesto, que celebrar, siempre cualquier fin de hostilidades, cualquier fin de un conflicto que repercuta en víctimas, sobre todo, y también víctimas civiles en particular, y por supuesto el regreso de rehenes, ¿no?, a casa es algo que hay que celebrar y que, bueno, esperemos que cuanto antes estas hostilidades lleguen a su fin. No obstante, este no es el tema del conflicto de hoy, del vídeo de hoy, ¿no? Veremos la semana que viene esta cuestión. Me gusta abordar los conceptos con calma, viendo a ver cómo se desarrolla esta tregua y qué sucede después. Por tanto, esto lo abordaremos la semana que viene. Hoy veremos algo que es también de plena actualidad y, por supuesto, relacionado con España, ¿no? Y tiene que ver con estas cuestiones que muchos de vosotros pues, veis en redes sociales, comentáis en Petit Comité, que es el hecho de por qué los conflictos a veces parece que importan y parece que no, ¿no? Parece que a veces están en primera plana y otras veces se olvidan de ellos completamente, ¿no? Y muchas veces criticáis también la actitud que muchos de estos gobiernos, ¿no?, por ejemplo, de Europa, Estados Unidos, pueden tener ante los conflictos, que parece que estos únicamente son importantes cuando pueden tener cierto aprovechamiento. Y en parte tenéis razón, ¿no? Y un ejemplo de esto, de cómo los conflictos interesan a ciertos gobiernos en función de determinadas circunstancias y en función de sus alianzas políticas, pues lo podemos ver con el caso del gobierno de España del presidente Pedro Sánchez. ¿Por qué? Bien, desde que tuvimos el inicio de la guerra entre Israel y Hamás, habéis visto que como el gobierno de Pedro Sánchez pues ha dicho que, bueno, ha estado hablando sobre la proclamación, defendiendo la proclamación del Estado de Palestina, defendiendo la cuestión de los dos estados, defendiendo que esto es una prioridad para España. Hoy en la cumbre del G20 ha vuelto a hablar de estas cuestiones. Mañana va a tener otro viaje en los territorios palestinos y también va a hacer otro viaje ahí y a Israel. No obstante, esto es algo que antes de esta guerra no estaba en la agenda política. Os voy a dejar los enlaces, ¿de acuerdo? Eh, sobre estas cuestiones, un enlace también a un artículo mío publicado en un medio nacional sobre este tema, pero lo podemos ver. ¿Y por qué? Por este tema. Bien, este año, como sabéis, de septiembre a diciembre, España tiene la presidencia del Consejo de la Unión Europea. ¿De acuerdo? En este marco, el gobierno de España siempre, bueno, ha tenido relaciones con palestinos israelíes. Los partidos mayoritarios, tanto el PP como el PSOE, siempre han ido apoyando pues, las soluciones de consenso, ¿no?, las soluciones de la comunidad internacional, como la Unión Europea y Estados Unidos, que es la solución de los dos estados. No obstante, ¿qué sucede? Bueno, pues lo que sucede es que interesante, de una forma muy interesante, como podéis ver y como os puedo demostrar en los links que os voy a poner, esta es la primera vez que de las cuatro presidencias que había tenido la Unión Europea, pues España, esta es la primera vez que en una presidencia europea, ¿de acuerdo?, el conflicto entre Israel y Palestina no estaba en su programa político, como podéis ver en los enlaces que hay abajo. El conflicto para el gobierno de España no era una prioridad, ¿de acuerdo? Y no es que no fuese una prioridad, sino es que tampoco estaba en su programa, a diferencia de los programas anteriores, en los cuales, y esto no tiene que ver en cuestiones de gobierno, porque había presidencias anteriores, hubo una del PP y el resto fueron del PSOE. Pues en esos programas de las presidencias europeas, el conflicto entre israelíes y palestinos estaba como una de esas prioridades y estaba en ese programa político de la presidencia europea. Cosa que en la actual presidencia europea de España se quitó. Esto fue una decepción tanto para israelíes como palestinos, porque ellos esperaban que España estuviese activo en este tema. Pero no solo eso, sino que lo que ahora estamos viendo, ¿de acuerdo?, de que Pedro Sánchez está apoyando un reconocimiento del Estado palestino, esto es algo que el PSOE, es decir, Pedro Sánchez lo prodijo ya hace unos años, que esto lo primero que iba a hacer cuando era presidente era reconocer el Estado de Palestina, lo cual cuando fue presidente no lo hizo, pero es que no solo sucede con este tema, sino que en el programa político de 2019, el PSOE tenía en su programa político
el reconocimiento del Estado de Palestina, cosa que quitó en las elecciones, en el último programa político del 23 de julio de 2023. Esto, por lo tanto, rompe o no tiene ningún tipo de sentido con lo que ahora mismo está sucediendo, ¿de acuerdo? Es decir, ¿por qué el conflicto fue olvidado por el gobierno español a diferencia de los programas políticos anteriores en los cuales tanto gobiernos del PP y del PSOE estaban detrás de solucionar este conflicto? ¿Por qué en relación al Estado palestino el PSOE y el gobierno de Pedro Sánchez quitó este reconocimiento de su último programa político? ¿De acuerdo? Bien, estas cuestiones, por lo tanto, lo que nos prueban es que, como podéis ver y como sucede en muchas ocasiones, muchos de los gobiernos, y este es uno de los problemas que hay para la solución del conflicto palestino-israelí, y es que muchos de los gobiernos, ¿de acuerdo?, de Europa, y concretamente este gobierno también de España, han utilizado y se han servido del conflicto palestino-israelí en la medida en que esto podía favorecer o no a sus intereses políticos. Lo que es de otra forma, lo que se forma explicar, que no tenían un interés real en la solución de este conflicto, sino que podían o estaban participando en él en la medida en la que vulgarmente se puede decir ellos sacaban tajada. Por lo tanto, queridos amigos, esto es una de las pruebas por las cuales muchas veces la comunidad internacional no ha trabajado en la cuestión de este conflicto porque realmente no le ha interesado y únicamente ha trabajado cuando estos les interesaban, y esto es lo que podemos ver con el gobierno de España actual. Por lo tanto, veremos qué es lo que sucede, veremos si la comunidad internacional puede ayudar en esto, verdaderamente veremos si tiene interés, y en concreto en cuanto al gobierno de España, veremos si esto es un interés que se prolonga a largo plazo o si únicamente está para satisfacer las demandas, para satisfacer los intereses momentáneos del gobierno actual. Y nada más, os dejo todos los enlaces aquí abajo, ¿de acuerdo? En los comentarios, espero que deis a clic, que compartáis, que discutáis esta información, que abramos un debate y nos veremos la semana que viene en otro vídeo en el que abordaremos la cuestión de la tregua. Y no sin antes, quiero también acabar esto, y los cuales también lo voy a compartir en este comentario, para deciros que desde el 15 de enero también voy a estar dando un curso en el Centro de Estudios de Geopolítica de Seguridad, en CEDEGIS, que aquí os dejo también el enlace, en el cual abordaré durante las semanas en las que dura este módulo, durante estas 6 semanas, abordaré todo lo relacionado con el conflicto entre palestinos e israelíes desde sus orígenes, abordando todas las perspectivas posibles, abordando todos los enfoques posibles, con el objetivo de daros toda la información acerca de esto, antecedentes, narrativas, posibles resoluciones, de una forma muy ampliada, con materiales elaborados por mí, con fuentes de autores palestinos e israelíes, para que tengáis la máxima información. Creo que es una muy buena oportunidad para que podáis aprender más de este tema, así que si os interesa, aquí abajo os dejo el link, os daré más información y para mí será un placer también que me acompañéis en esta aventura académica. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene.